Bien, entonces, dentro de la playa de madera vamos a tener las siguientes operaciones: transporte de la pila al descortezador, descortezado, chipeado, clasificación y almacenamiento de chips en pilas o silos, ¿sí? Acá está, en este esquema que es de la empresa Andritz, está mostrando diferentes cosas. Por ejemplo, ese camión, fíjense que está elevando la caja, porque lo que hace es descargar a una especie de subsuelo donde se almacenan los chips que son llevados después a la pila de chips o al silo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos son chips comprados, ¿sí? Los comprados que vienen en camión y se descargan ahí en esas cámaras subterráneas. Y después tenemos la grúa que está poniendo los troncos en la entrada del descortezador y cómo van llevando todo eso hasta la chipera que está ahí a la salida, digamos, y de ahí los chips son llevados a la pila de chips esta que se ve ahí. Bien, vamos a hablar un poquito entonces de descortezadores. ¿Cómo son los descortezadores? Los descortezadores más utilizados son los descortezadores de tambor. Son unos tambores, como se ve ahí, que tienen unas cuchillas en la parte interior con unas zonas abiertas. ¿Por qué? Porque eso gira, los troncos van golpeando contra las paredes del descortezador y con ayuda de las cuchillas y de los golpes van separando la corteza. Por eso este descortezador se usa básicamente para coníferas que tienen la corteza más suelta. Entonces la corteza va cayendo a la zona inferior y va por cintas transportadoras a las pilas de corteza y después a las calderas, ¿sí?, de biomasa. Y los troncos descortezados van a ir a las chiperas. Entonces, como dijimos, estos tambores son tambores que giran y con ese efecto van descortezando los troncos. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de descortezadores de tambor para que vean más o menos cómo es el tamaño, y también les puse en el aula virtual una animación de cómo funcionan y un ejemplo real de cómo funciona el descortezador de tambor. Hay otro tipo de descortezador, hay varios tipos de descortezadores, pero los más usados son los de tambor para las coníferas y los que se llaman de anillo o de cambium para el eucaliptus u otro tipo de latifoliadas que tienen la corteza muy pegada. Vieron que el eucaliptus tiene como una corteza correosa que se tira, son como tiras de corteza, y que están muy pegadas a la madera. Entonces el descortezador de tambor no es muy eficiente y por eso se usa este otro tipo de descortezador. Entonces, ¿cuál es su característica? Que los troncos se alimentan individualmente y que la corteza se raspa, ¿sí?, con unas especie de uñas, y se va raspando la corteza y se va separando en tiras. Entonces, ahí ven cómo son las uñas que van separando, van rascando la corteza, la van arrancando a partir de raspar el tronco. También les puse unas animaciones y unos ejemplos de video para que vean bien cómo es el funcionamiento. Bueno, entonces el tratamiento de la corteza, como dijimos, puede pasar por una prensa si es que está mojada para escurrir, y de ahí va a ir a las pilas de corteza que van a alimentar finalmente la caldera de biomasa. Bien, de ahí el tronco descortezado va a ir a la chipera. Entonces, la chipera es un gran disco que tiene unas cuchillas y los troncos se alimentan lateralmente en forma inclinada. Entonces, estas cuchillas, este disco gira y las cuchillas se van clavando en el tronco en un determinado ángulo. Entonces, eso hace que el chip se vaya cortando y se va cortando de una forma que ahora vamos a ver, que no es en cubos, sino que se corta de una forma en la cual preserva la longitud de fibra. Y fíjense que el chip va cayendo en una cinta transportadora y de ahí va
por algún mecanismo a la pila de chips. Ahí tenemos, fíjense, ahí se nota el tamaño de está la chipera con una persona para que vean que es una máquina inmensa. Ahí se nota en el detalle del disco las cuchillas y vamos a ver cómo es el corte. Fíjense qué interesante. La cuchilla no corta un chip, o sea, el chip no se corta con cuchillas en las dos dimensiones, sino que entra la cuchilla en una forma no transversal tampoco, sino inclinada, y por el esfuerzo rompe, o sea, quiebra el chip a lo largo del grano de la madera. Entonces no tengo corte con cuchilla en las dos direcciones, sino que es un corte y el otro es un rasgado de la madera. Entonces eso hace que las fibras no queden tan cortadas y se preserva la longitud de fibra. Ahí queda una especie de prisma donde en el chip podemos identificar tres direcciones. Una es el ancho, otra es el largo y otra es el espesor. Entonces es muy importante, estos tres parámetros, largo, ancho y espesor de chip, se regulan con los ángulos de la chipera, ¿sí? El ángulo en el que entra el tronco, el ángulo en que la cuchilla corta, ¿sí? La profundidad a la que va a cortar, todo eso va a definir el tamaño del chip. Y el tamaño del chip es importantísimo porque es de acuerdo con el tipo de pulpado que tengo, me va a determinar la penetración del licor hasta el centro del chip, una cocción uniforme. Entonces es muy importante, ¿sí?, que los chips sean parejos y que tengan las dimensiones requeridas por el proceso de pulpado. Fíjense lo que voy a obtener de una chipera, ¿no? O sea, por ejemplo, el primero, el más grande, es producto de un nudo. Ahí se nota que hay un nudo, que es lo que habíamos dicho que es la base de las ramas, y entonces es una zona más densa y se corta de una manera diferente. Después tenemos chips de diferentes tamaños, donde está los aceptados, que serían el tercero y el cuarto, y después ya los chiquititos son los que se llaman pin chips y finos, y los grandes a partir de ahí son los que se llaman sobre tamaño, que van a la rechipera para volver a cortarse, mientras que los chiquitos van a ir directamente a las pilas de alimentación de la caldera de biomasa. Bien, una vez que tengo los chips, yo tengo que separarlos justamente para separarlos sobre tamaños y mandarlos a la rechipera, o separar los pin chip y finos y mandarlos a las pilas para la caldera de biomasa. Entonces voy a usar zarandas, ¿sí? Estas zarandas van a tener la posibilidad de separarme estas fracciones y permitirme tener un buen tamaño de chip, que sería lo que llamamos el aceptado, que va a ir a la pila que va a alimentar los digestores. Entonces, un chipeado típico de coníferas puede producir 85% de aceptados, 4% de sobretamaño en espesor, 2% de sobretamaño en longitud, o sea, todo este sobretamaño, que sería un 6%, va a la rechipera, y 7% de pin chip y 2% de finos, que sería un 9%, que va a caldera de biomasa. Bien. Lo usual, digamos, es usar las pilas de chips al aire libre, pero también hay algunas zonas en que prefieren usar silos. Las pilas de chip tienen esa forma porque son soplados los chips para formar esas pilas, y son los chips tomados de la zona inferior con unos tornillos recuperadores para llevar a las cintas transportadoras que alimentan los digestores. Entonces, de esta forma, el chip más nuevo está en la zona superior y el chip más antiguo es el que va a estar en la zona inferior, y ese es el que van a tomar estos tornillos recuperadores para llevar al digestor. Así las pilas se van renovando continuamente y nunca van a quedar chips demasiado viejos. Así como tenemos la medición láser de troncos, ¿sí? En la entrada de la fábrica también tenemos la medición láser de chips. Como habíamos dicho, algunas fábricas compran chips de terceros y las fábricas nuevas
tienen este sistema de medición que, de la misma forma que la medición de troncos, me barre la caja del camión con láser y me determina las zonas ocupadas y desocupadas, y así puede sacar exactamente el volumen de sólido que existe en la caja del camión. Bueno, una vez que, como dijimos, tenemos la pila de chips, estos tornillos recuperadores me van a llevar los chips a la cinta transportadora de entrada al digestor, y en esa entrada se va a monitorear el peso de chips y se va a monitorear la humedad de los chips que están entrando al digestor.